semana pasada hablábamos de la crisis de opioides que se ha desatado en los Estados Unidos y que, en fin, está teniendo unas consecuencias devastadoras. Pero claro, como es un tema tan sumamente complejo y extenso, pues nos dejábamos la mitad para esta segunda entrega, en la cual Ramón Bernardo pues nos va a terminar de desvelar el tema. Buenos días, Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Pues nada, aquí estamos en plenas Navidades hablando de crisis de opioides, ¿no? Fíjate Sí. qué cosas. Lo que son las cosas. Bueno, comenzabas a tratarlo desde un punto de vista, ya lo hemos visto desde el origen, lo que son las sustancias, otras implicaciones incluso políticas que ha tenido en el pasado, pero estabas empezando a tratarlo desde un punto de vista geoestratégico también. ¿Dónde lo dejábamos? Sí, bueno, la semana pasada hablamos un poco de, de- de esta crisis de los opiáceos que arranca en los años 90, que sigue durante las dos primeras décadas del siglo XXI y que hablábamos del Oxycontin, de la oxicodona, que hay una familia, que es la familia Sackler, que funda la empresa Purdue Pharma y que con técnicas de marketing muy agresivas consigue que se receten millones y millones de prescripciones de este opiáceo, de la oxicodona, y luego entrábamos en el mundo del fentanilo, ¿no? El mundo del fentanilo en el que también hay un protagonista que es John Kapoor, que es el director de Insys Therapeutics, que es una empresa farmacéutica que comercializa un medicamento que se llama el Subsys. El Subsys es fentanilo, ¿vale? Ujú. Y decíamos, eh, José Luis, si recuerdas, que el fentanilo además se comercializó pues, en múltiples posibilidades. Había una especie de sprays bucales, había también Mm. pastillas, por supuesto, Piruletas inyectado, incluso. y piruletas, ¿no? Que era eso. Entonces, claro, que es que además, fíjate, la imagen que da un medicamento usado como una piruleta parece que fuera algo absolutamente inofensivo, incluso pensado para niños, ¿no? Mm. Y que esto contenía fentanilo, que el fentanilo es un opiáceo de una potencia extraordinaria, como 160 veces la potencia de la morfina a igualdad de dosis, o sea que con dosis extremadamente pequeñas se consiguen efectos eh, muy intensos, lo cual te lleva a pensar que, claro, que pequeños cambios de dosis puede llevar a la sobredosis. Claro, Mm. esto es como si estamos hablando de que a lo mejor un efecto terapéutico son 10 microgramos, pero microgramos estamos hablando de millonésimas de gramos, o sea, de cantidades muy pequeñas, pues un cambio de 10 a 20 microgramos puede causar una sobredosis, ¿no? Entonces entramos en este mundo del fentanilo. Las técnicas que utiliza John Rappur para comercializar su Subsys, el fentanilo, son iguales que las que utilizó Purdue, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues incentivar a los médicos que recetan y les pagaba, diríamos, les compensaba económicamente por medio como si fueran conferenciantes, ¿no? Como si fueran Ujú. elementos en la docencia, ¿no? Y entonces los propios directores de marketing tenían una tabla de Excel en el que decía, este nos ha recetado por valor de tanto, le podemos dar tanto. O sea, fíjate tú que era Ujú. una cosa absolutamente devastadora, ¿no? Porque Mercantilista al 100% y sin pensar en las consecuencias, claro, claro. he estado viendo estos días, por seguir informándome, esto, fíjate, entroncamos el mundo de la medicina, de la salud, con el mundo audiovisual, ¿no? Y hay dos series que a mi modo de ver son fundamentales. Una es Dopesick, Historia de una adicción, que es una serie que, si no recuerdo mal, se puede ver en Disney Plus, y que es una serie que protagoniza Michael Keaton, Michael Keaton, y que habla pues, de este asunto del Oxycontin, y cómo de un médico está retratado, un médico rural, y cómo se van haciendo las cosas, ¿no? Y hay otra serie que es documental, no es ficción, que acabo de terminar de ver hace 2 días, que es El crimen del siglo, en la que es un reportaje de HBO Max, es un documental, una miniserie documental de dos documentales de 2 horas cada uno, o sea, 4 horas en total, que habla de todo el proceso, y es
muy interesante. Todo es absolutamente interesante, ¿no? Claro, por ejemplo, fíjate las cosas que he descubierto viendo este documental, que está muy pormenorizado, es que la DEA, que es ya sabéis, en Estados Unidos hay muchas secciones de policía, la policía que se encarga del tráfico de drogas y del control de sustancias en Estados Unidos, que es la DEA, pues estuvo investigando a Purdue y a Insys, que son las dos farmacéuticas, una fabricaba el Oxycontin, otra el, comercializaba el fentanilo, pues por estas prácticas, ¿no? Y cuando estas empresas se ven perseguidas por la DEA, eh, 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 ¿qué hacen? Como no pueden dejar de ser perseguidas por la DEA, lo que hacen es cambiar la legislación. Y entonces, a través de unos cuantos congresistas, cambian la legislación. A estos congresistas se les paga cantidades entre 100.000 y 1 millón de dólares, diríamos, de bonificación, estas empresas farmacéuticas, para que cambien la ley y que la presión de la DEA sobre ellas disminuya. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, se crea tal problema de salud que en Estados Unidos hasta 500 ciudades de las importantes de Estados Unidos decretan un estado de alarma sanitaria por el consumo masivo de sustancias legales e ilegales, porque ¿qué ocurre? Cuando, claro, el colectivo médico empieza a ver que esto se les ha ido absolutamente de las manos, que hay miles y miles de personas que viven zombies, ¿no? Por el uso de sustancias, pidiendo además que cada vez, por el fenómeno que hablábamos la semana pasada de la tolerancia, necesitan dosis más altas. Entonces llegan a encontrar individuos que consumen dosis absolutamente increíbles. En este documental que te cuento, aparecía un individuo que contaba que consumía hasta 250 pastillas al día, que pasaba, sí, 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 José Luis, 250 eh, pastillas al eh, día, pero eso es 250 pastillas al día de opiáceos, o sea, no pienses que de cosas de opiáceos, y que necesitaba pues como 3 veces al día, como media hora para ir tomándose todas las pastillas y tal. Que fíjate esto, en lugar de sacarlo las farmacéuticas como al nivel que se podía llegar, porque claro, como el fenómeno de tolerancia pues es cada vez va ocurriendo, entonces necesitas más dosis para obtener el mismo efecto. Imagínate que te duele la espalda y dices, bueno, pues en lugar de tomar un antiinflamatorio, un paracetamol, vas al médico y te da o fentanilo, vamos a poner incluso fentanilo, Subsys, y te dice, no, y en el momento que veas que empieza el dolor, dímelo que te aumentaremos la dosis, porque no pasa nada por aumentar la dosis. Entonces vas a la semana y dices, bien, los primeros días bien, pero vaya, empieza a dormir. Pues no te preocupes, te damos el doble de dosis, ¿vale? Y a la semana siguiente vas y dices, no, estoy muy bien, pero ya empieza a molestar. No te preocupes, te damos más dosis. Ujú. Y así sucesivamente, Es ¿no? la Entonces tolerancia llega un que... momento en que en lugar de tomar una pastilla 3 veces al día, estás tomando 50 pastillas 3 veces al día. ¿Y qué haces con eso? Estás generando un fenómeno de tolerancia cada vez mayor, y para obtener el beneficio que obtenías al principio con una pastilla, de pronto necesitas tomar 51, 52. ¿Me explico? O Mm. sea, un círculo absolutamente, nunca mejor dicho, vicioso, en el que el médico no es capaz de controlar, llega un momento que no es capaz de controlar la situación, porque el paciente, lógicamente, Demanda si más. dejara de tomar esas 50 pastillas, tendría un síndrome de abstinencia absolutamente brutal. ¿Me explico? Ujú. Y cuando uno tiene el síndrome de abstinencia a opiáceos, es capaz de hacer cualquier cosa para mitigarlo, ¿no? Porque se encuentra fatal. Es lo que nos pasó a nosotros en España en la época esta de la heroína de los años Ujú. 80-90, en el que, en el que de manera ilegal, en este caso es un fármaco recetados por médicos de manera legal, pero de manera incontrolada, me explico, O totalmente sea, incontrolada. era la pregunta, Y piensa, ¿el fentanilo como fármaco se sigue recetando y vendiendo en farmacias? sí, sí, el fentanilo es un fármaco que se usa porque tiene la ventaja de que es muy potente y, por ejemplo, para después de intervenciones quirúrgicas importantes o en pacientes aquí en España, ¿cuál sería la indicación del fentanilo? Pues pacientes con dolor intensísimo, posiblemente
por tumores, por cánceres, generalmente en estado terminal o de manera puntual después de grandes intervenciones o de traumatismos muy graves se puede utilizar el fentanilo. El fentanilo es un buen fármaco, de hecho tiene una potencia analgésica tremenda, sí, me explico, o sea que, pero claro, hay que utilizarlo con cabeza y no puede ser utilizado para procesos crónicos que tienen alternativas terapéuticas. No puedes utilizar para una lumbalgia fentanilo, porque la lumbalgia va a durar posiblemente toda la vida y vas a necesitar dosis cada vez mayores para controlar un proceso que en principio, por otros, con otros fármacos o con otras actividades terapéuticas, pues sería controlable. Fentanilo no es un mal fármaco. El fentanilo, además, es un opioide, no es un opiáceo. ¿Qué es la diferencia? El opiáceo sería derivado del opio, ya lo hablamos, del principio activo del opio es la morfina, y los opioides serían fármacos como los opiáceos, pero de producción industrial, totalmente de laboratorio. No necesitan la planta de la amapola O sea, de para síntesis, por así producirse, sino que se decirlo, pueden producir sintetizados en laboratorio. en el laboratorio. Y Vale. entonces, fíjate que llegábamos claro, esto además, en este caso, en Estados Unidos, estos pacientes que tomaban cantidades tremendas, en lugar de ser presentados como el riesgo que puede tener utilizar estos fármacos en un paciente, eran presentados por lo contrario. Mira, tenemos a este paciente, y se les promocionaba con eso, tenemos a este paciente que llega a consumir 250 pastillas al día y no le pasa nada. O sea, tenemos que dar la dosis que haga falta para que el paciente esté bien. Ese era el criterio. Claro, con eso se consiguen vender cantidades absolutamente desproporcionadas de fármaco y fíjate el manejo de este tipo de pacientes que daba la farmacéutica hacia el médico. Decía, no, Ujú. no, mira, este paciente que tenemos aquí, que se llama fulanito de tal, consume este fajo de pastillas y no le pasa nada. Podemos dar la dosis que queramos de fentanilo que el paciente lo va a tolerar y no le va a pasar nada. Claro, eso es mentira porque la tolerancia que se genera al dolor es diferente a la de la depresión respiratoria. Y uno puede no controlar el dolor y tener depresión respiratoria, que es el efecto adverso que tiene el fentanilo y que tiene el oxycontin y que tienen todos los opiáceos. Entonces, de pronto nos encontramos en Estados Unidos con decenas de miles, cientos de miles, hasta 2 millones de personas se calcula, enganchados absolutamente a los opiáceos. Y que encima llega un momento, claro, que los médicos más razonables, más de esto, perdón, más de esta dosis no podemos utilizar, hay que restringirlo. Y entonces, cuando se empieza a restringir, a intentar, pues aparece el mercado negro, aparece Ujú. la heroína, el mercado negro de fentanilo, los pacientes van al mercado negro y consiguen drogas. Y entonces aquí entra lo geopolítico que me contabas antes, ¿no? Porque fíjate tú, ¿de dónde procede la mayor parte de los opioides y opiáceos ilegales que hay en Estados Unidos? Pues provienen de México. La frontera de México con Estados Unidos es extensísima, los pasos aduaneros son absolutamente masivos y la DEA, por ejemplo, que ha realizado múltiples controles, ha decomisado toneladas de opiáceos en las fronteras que pasan en coches privados de personas que diariamente o, pasan la frontera entre México y Estados Unidos, una actividad pues, que trabajan en un lado, porque viven en un lado, lo que sea, ¿no? Y entonces ahí el gran productor ahora de opio, de opiáceos o de opioides es México. México que recibe los productos básicos para la fabricación de los opioides, para la fabricación de fentanilo, heroína, pero sobre todo fentanilo, en un principio de China. China es el gran fabricante de los productos básicos para producir fentanilo, ¿vale? Y Estados Unidos, en la época Trump, decide intentar restringir de alguna manera el consumo de opiáceos en Estados Unidos, ¿no? Hace medidas contradictorias porque nombra a un director general
que es de una farmacéutica, lo cual es muy Ujú, contradictorio, sí. pero por otro lado sí que presiona a países como China para que dejen de exportar a México los productos que necesita México, el cartel de Sinaloa, Sinaloa, que todo el mundo conoce, que es el famoso cartel de Sinaloa. Ese es el que produce el fentanilo de manera masiva, con lo que le viene de China. Entonces, hay una restricción, una disminución de ese comercio China-México para la producción de fentanilo, pero enseguida surgen nuevos mercados, porque la ley del mercado, esto de la economía de libre mercado es así. Cuando uno deja de producir, Mm. pues hay otro que va a producir, y este caso es la India. La India, que no tiene ninguna restricción en la producción de estas sustancias, es la que está ahora proveyendo al cártel de Sinaloa en México para la producción de cantidades masivas de fentanil, ¿vale? Claro, el problema de cuando uno consume el Subsys, que es el fentanilo de Insys Therapeutics, pues sabe que está tomando eso en buenas condiciones, pero cuando uno compra fentanilo del mercado negro, está comprando fentanilo y vete tú a saber el qué. Eso va sin prospectos, sin garantía sanitaria, mezclado con heroína, mezclado con otras sustancias, y se han producido auténticos brotes de mortalidad por fentanilo contaminado con otras sustancias. No hace muchos meses, en la ciudad de Buenos Aires, o sea, en Argentina, murieron veintitantos toxicómanos por consumir fentanilo contaminado con otras sustancias que les causaron la muerte. Y en Estados Unidos esto ahora se ha convertido en una auténtica epidemia. Dos aspectos importantes. Primero, que hay una gran cantidad de población en Estados Unidos que debido al consumo de opiáceos vive en la absoluta marginalidad. Ya sabes que en Estados Unidos los homeless, la gente sin techo, sin Ujú. casa, es una población muy abundante que ahora ha aumentado claramente con todos los adictos a los opioides y a los opiáceos, y que además es una población que, como para conseguir cada vez más efecto de estos medicamentos o de estas sustancias, lo que hace es inyectársela, ¿vale? Y entonces estamos volviendo a esa epidemia que aquí padecimos en los años 80 y 90 del siglo pasado, de enfermedades como el SIDA y la hepatitis C y la hepatitis B, por el uso de drogas intravenosas con jeringas compartidas, ¿no? O sea, que fíjate tú que el nivel de riesgo sanitario que se está produciendo en Estados Unidos. Y luego, el otro día hablamos de las sobredosis. Se calcula que en Estados Unidos han muerto unas 500.000 personas en lo que llevamos de este siglo de sobredosis de opiáceos. Ujú. Que si lo ponemos en contexto, el otro día te comentaba, la guerra de Vietnam causó unos 45.000 muertos, 45.000 norteamericanos murieron en la guerra del Vietnam durante los 22 años que me parece que duró. Ahora estamos con esta epidemia que ha causado 10 veces más muertos que causó la guerra del Vietnam, Ujú. ¿no? Tremendo. Entonces eso nos pone un poco las cifras y nos pone en este mercado geoestratégico Sí. de la droga y del problema gravísimo que está suponiendo en Estados Unidos y también en Canadá. En Canadá un poco por contagio, ¿no? Ujú. Canadá tiene un sistema sanitario muy diferente al americano, pero en Canadá esas técnicas que han utilizado los laboratorios, las farmacéuticas para la venta de sus productos han sido también utilizadas en Canadá, y eso ha contagiado Ujú. también al país Ujú. del norte de Estados Unidos, ¿vale? Una pregunta tengo, Ramón, bueno, tengo muchas, pero tenemos que ir finalizando. Claro, estamos hablando en todo momento de que este es un medicamento que de momento, en su vertiente legal, no sé si habrá llegado al mercado negro también, se vende en España, se receta en España, se usa en España con fines terapéuticos. Tenemos, así empezó en Estados Unidos, tenemos riesgo de que pueda ocurrir aquí lo mismo, puede ocurrir efecto jazz, esto de algo que surge en los Estados Unidos y se expande por todo el mundo, incluida España. Hombre, siempre Estados Unidos no deja de ser un referente a nivel mundial. Eso está claro, me explico. Los primeros que abrieron los McDonald's fueron los Estados Unidos, y luego aquí tenemos McDonald's en todos los sitios, ¿vale? Como eso, todo lo demás. Pero el sistema sanitario, la concienciación de los médicos en España es muy diferente a Estados Unidos, Mm. ¿vale? Ese tipo de prácticas
comerciales tan agresivas como las que se hacen en Estados Unidos, en España son impensables. En España, por ejemplo, están absolutamente prohibidos los incentivos económicos a los médicos por recetar cualquier fármaco. Además, si la entrega de muestras gratuitas a los médicos para medicamentos está muy restringida, Ujú. controlada, o sea que si una vez un médico recibe, le dan, yo qué sé, propaganda de antihistamínicos para que pues, los pruebe con algún paciente, eso tiene un registro, o sea, es un sistema muy diferente. Y luego en España, los médicos, la concienciación sobre el uso de opiáceos siempre ha sido muy grande, ¿no? De hecho, casi a veces el problema en España ha sido el contrario, ¿no? Que muchas veces pacientes en estado terminal que sufren dolores intensos por, sobre todo por procesos tumorales, por procesos cancerígenos, no se les ha tratado con la suficiente energía para evitar el sufrimiento al final de su vida, ¿no? Eso en España ha ocurrido por ese temor que siempre ha habido al uso de los opiáceos aquí, ¿no? Entonces, incluso en España tenemos casi el fenómeno contrario, ¿no? Porque está claro que un paciente terminal que le quedan horas, días de vida, pues darle mucha dosis de opiáceo para que sufra menos no tiene ninguna implicación ni ningún riesgo ni social ni de ningún tipo, ¿no? Simplemente estamos aliviando su dolor al final de su vida y yo eso en España a veces no se ha hecho por el temor precisamente que se tiene a los opiáceos. Entonces, aparte de que en España los opiáceos no solo necesitan la receta de la seguridad social o de una entidad privada, sino que además hay una cosa que es la receta de estupefacientes, que son talonarios que da sanidad a los médicos de forma personal, ¿vale? Para que el médico, cuando da una receta de un estupefaciente, además de cualquier sustancia, además tiene que emitir una receta de estupefacientes, lo cual permite un control exhaustivo por parte de las autoridades sanitarias de los fármacos que receta cada médico. Ujú. Cuestiones como en Estados Unidos, que había médicos que se promocionaban, que además se situaban al lado de aparcamientos grandes en gasolineras. Esto está muy bien relatado en el documental este que te estoy citando del crimen del siglo. Pues se situaban ahí y venían los usuarios, O sea, incluso a veces de otros estados, como si fueran para, vendedores ambulantes que se colocan sí, en una como si gasolinera. fueran vendedores ambulantes y ahí iban y les daban recetas pagando cantidades de dinero, lógicamente, para que las compraran en la farmacia de al lado y tal. O sea, sí, una especie de negocio totalmente fraudulento que, claro, debido a la, diríamos, inviolabilidad del médico, pues al médico no se le podía hacer nada, ¿no? Ujú. Aquí en España eso sería impensable. Me explico, en Bueno, España tú haces una receta de cualquiera de estos fármacos y Sanidad tiene una copia de la receta de estupefacientes que sin esa receta añadida, o sea que el paciente va, diríamos, con dos recetas, sin ujú. esa receta añadida no se te va a dar Sanidad tiene un perfecto control de lo que receta cada médico. Esto es así, me explico. Entonces Ujú. en España esta epidemia de opioides que ha llegado es absolutamente impensable, ¿no? Mm. Lo que sí que tenemos el riesgo, como ya nos ocurrió en los años 80 y 90, de que esta sustancia entre en el mercado negro, en este tráfico de drogas ilegal Ujú. y podamos tener una nueva epidemia como tuvimos de heroína, tengamos ahora de fentanilo, ¿no? Ujú. Perfectamente posible, sí. ¿Por qué no va a poder ser, Bueno, verdad? Si esto depende un poco de lo que decidan los mercados ya, ilegales los de la mercados ilegales. droga, ¿no? En Bueno, España la droga reina en España ilegal, todos lo sabemos, es el cannabis, el hachís y la marihuana, que se comercializa en cantidades absolutamente industriales y que cuando hay decomisos de estas sustancias, pues son toneladas lo que se decomisan, ¿no? ujú. La cocaína sería la segunda sustancia ilegal que más se trafica en España, con la ventaja que ninguna de las dos drogas produce marginalidad Ujú. o mucha marginalidad. Ya. No es como los opiáceos
por su estructura, por su dependencia, produce mucha marginalidad y mucha delincuencia, ¿vale? Ujú. En los años 80, 90, todo ese boom de la heroína y de la delincuencia que padecimos en España, pues es por la Claro. heroína, no, no. Y ahora actualmente el consumo de hachís es grandísimo, pero eso no produce delincuencia ni produce marginalidad como el de cocaína tampoco. Porque, Ramón entre otras Bernardo, cosas, pues, muchas gracias por... se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo. hace ratito se nos ha acabado. Fíjate que es interesante, pero Pues nada, José Luis, no podía que me dejar enrollo de mucho, ya disculparás. preguntarte sobre nuestro país, evidentemente, que es un poco lo que más lo que más cercano nos toca, ¿no? Un ojo mirando a Estados Unidos y Canadá para ver cómo se desarrolla y para tratar de que así no se Sí, desarrolle. Lo mejor es conocer el proceso tal como nos lo has contado en estas dos entregas, por lo cual te lo agradezco muchísimo y ya te emplazo a que, bueno, mañana hablemos de cine, ¿de acuerdo? mañana hablamos de cine, que es un tema más agradable, más divertido. Y nada, desearos a todos los oyentes de este programa de salud, de medicina que tenemos en el radio y en Alcarria TV, pues desearos un felicísimo 2024 lleno de salud y de prosperidad.